Compartir es algo que nos enseñan a nosotros desde pequeño. Prestar los juguetes a nuestros hermanos, ofrecer las galletitas a los compañeros de la escuela, aprender a dar antes que recibir. Como adultos también aprendemos a compartir. Hoy, por ejemplo, lo hacemos con la información. Cuando conocemos un buen restaurante, cuando sabemos de algún buen médico, tal vez una oferta a la cual aprovechar o una serie que ver. Lo que hacemos es compartir estas buenas noticias con el resto. Como cristianos conocemos el deber y privilegio de compartir las buenas noticias de salvación. Nosotros profesamos una fe activa y proactiva. O sea, no nos quedamos, no guardamos el mensaje de salvación para nosotros mismos, sino que somos llamados a compartir este mensaje con los demás. Ezequiel, por caso, habla de la responsabilidad como centinela de las noticias. Dice en el 3:18, si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. En el caso de Ezequiel tenemos que el profeta tiene que predicar una noticia devastadora al pueblo. El juicio se apresura en llegar y están próximos a ser condenados, entonces deben arrepentirse. En nuestro caso también hablamos de juicio, porque si no hay arrepentimiento vendrá la condena eterna. Pero el énfasis también está en la esperanza de que aquellos que estamos en Cristo Jesús tendremos vida eterna. Dice nuestro pasaje que Jetro, que es el suegro de Moisés, viene hacia él porque, según lo que vemos en el versículo 1, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Esto es, la fama del Señor y su obra salvífica en favor de los hebreos había llegado a todas partes del mundo, en una época sin internet, ni radio, ni televisión. Jetro se dirige a Moisés, se abrazan afectuosamente, se besan y charlan. Y dice el versículo 8 que Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel, los contratiempos que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Claro, el Señor no solamente los había librado de caer en la mano de Faraón, con las 10 plagas y con lo que sería el mar abriéndose frente a ellos, sino que incluso cuando estaban en el desierto les proveyó de agua y de alimentos cuando se estaban muriendo de hambre y sed. Incluso cuando Amalek vino a atacarlos, el Señor les dio la victoria en la batalla. En el versículo 10 nos encontramos con aquello que tanto anhelamos escuchar cuando predicamos las buenas nuevas. Dice que Jetro se convierte y confiesa su fe en el Señor. Bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, exclama exultante. Y después en el versículo 11 su confesión. Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses. La Biblia tiene dos formas de nombrar a Dios. Uno es Dios, que viene del hebreo Elohim, y se trata del Dios creador. La segunda forma es cuando se traduce como el Señor, o Yahvé, o Jehová, que se trata del Dios de pactos, el Dios salvador. Jetro reconoce que no solo Dios es el Señor, sino que el Señor es Dios. Al afirmar que el Señor es mayor que los dioses, no significa que Dios es uno más entre muchos, o uno poderoso entre muchos, sino que el único Dios es el Señor. Ante esto pensemos y reflexionemos en lo siguiente. ¿Cómo el mensaje llega de forma indirecta hacia los que están alrededor nuestro? Al principio nadie evangelizó de forma concreta a Jetro, sino que las noticias les llegaron. Podríamos decir que el primer acercamiento a la fe verdadera fue de forma indirecta. Hoy también nosotros predicamos el Evangelio de forma indirecta. Al vivir una vida distinta, al ser personas con otros valores, tener otra forma de hablar, criar a la familia de una diferente manera, presentamos las buenas noticias a aquellos que verán nuestra forma de actuar y vivir y notarán que algo es diferente. Nosotros somos llamados a ser luz. Somos llamados a vivir de una manera santa porque somos santos en Cristo Jesús. Vivimos una fe genuina y transmitimos de forma indirecta las buenas noticias de salvación por medio de nuestra conducta distintiva. Pero también notemos cómo el mensaje es predicado de forma directa. Así lo hace por lo menos Moisés. Moisés charla con Jetro y habla sin vueltas de la salvación de Dios en favor de su pueblo.
Hay distintas formas de predicar, sí. Vivimos el Evangelio, pero en cierto punto también tenemos que declararlo de forma directa, de forma concreta. Se trata de creer en Cristo Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados y de vivir de una manera diferente, de una manera santa. Un sociólogo cristiano llamado Ronnie Stark afirma en su libro Ciudades de Dios que la fe se transmite de forma más efectiva y rápida al predicarse en el círculo íntimo de personas alrededor nuestro. Sí, es bueno ir por las plazas, sí, hay que ir también de viaje misionero a aquellas ciudades o lugares en donde el Evangelio no fue predicado, pero la forma más efectiva de predicar a Cristo es viviendo una vida diferente, invitando a aquellos que están cerca nuestro a venir a los brazos de nuestro Señor. Entonces, sea de forma indirecta o sea de forma directa, predicamos y anunciamos las buenas noticias, sabiendo que en este lugar, que en Cristo Jesús, es en donde está la vida eterna.